Pues se está haciendo entrega de 50 macrotúneles y 7 invernaderos, los cuales van a ser de mucha utilidad para 7 comunidades del municipio de Santa Cruz de Quiché. Esto tomando en cuenta que lo que se pretende es mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos, mejorar la alimentación de cada una de las familias, tomando en cuenta que con este tipo de proyectos lo que vamos a hacer es orientar, capacitar a los ciudadanos en cuanto al cultivo de algunas hortalizas. Se los mencionaba hace un momento yo a los vecinos, hay épocas en que X o Y alimento, por ejemplo el tomate, chiles, pimiento, etcétera, tiene un costo más elevado y ellos van a tener que aprender a manejar esos tiempos de tal forma que cuando el tomate esté con un costo bastante elevado ellos tengan producción. La intención también es que de la cosecha que ellos tengan puedan consumir la mayoría y pues lo que ellos no puedan consumir lo puedan vender a otras personas para poder agenciarse de otros fondos y de esta manera complementar la dieta alimenticia de cada uno de los vecinos. Hoy beneficiando a 7 comunidades y 62 familias. Sí, efectivamente, son 62 familias las que están beneficiadas directamente con este tipo de proyectos. El costo de cada uno de estos es bastante elevado también. Los invernaderos tienen un costo de 20,000 quetzales, los macrotúneles tienen un costo de 7,000 cada uno. Entonces, yo creo que la inversión vale la pena. No es tanto el proyecto en sí con la infraestructura, sino que el producto que esto va a tener o que va a ocasionar posteriormente. Está haciendo entrega de unos macrotúneles para apoyar la productividad en cada una de estas comunidades con los caderes que el MAGA ha organizado en cada una de las comunidades. Entonces nosotros el día de hoy pues estamos participando en la entrega de estos macrotúneles siempre en apoyo al agricultor. Todo va orientado hacia el tema de la nutrición, ¿verdad? Y también apoyar la disponibilidad de alimentos en la comunidad, que de eso se trata también en la entrega de estos materiales el día de hoy. Pues feliz, contento porque con el trabajo del señor alcalde que nos está apoyando bastante en las comunidades, pues estamos muy contentos y con eso salimos adelante en nuestras comunidades con el apoyo de todo lo que nos está dando. ¿Esto le viene a beneficiar grandemente a usted y a su familia y a la comunidad? Sí, eso nos beneficia bastante porque con eso podemos sembrar más las verduras y cosechamos más y ya gastamos menos. Estoy feliz, agradecida especialmente con Dios primeramente y con el señor alcalde y la corporación y todos los que trabajan también, de que el señor alcalde ha buscado unos trabajadores que sí están trabajando y agradezco a Dios por ese invernadero porque nos va a ser útil porque mi mamá siempre ha sembrado también y siempre para el beneficio de la familia y también vende unos